Bueno, hay una sorpresa, nos hemos enterado hace poquito. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel y Daniela, no sé si están por ahí, de visita. No sé cuánto tiempo estarán, pero aprovechar para saludarlos y abrazarlos y poder hablar con ellos también. Así que os damos la bienvenida, estamos contentos de que podáis estar. Esta es la última predicación de la serie Fe y Participación Social. Hace unas semanas vimos la vida del cristiano, del creyente, y la justicia social. La semana pasada hablamos sobre la vida cristiana también y la política. Y hoy veremos un tema que tiene que ver con cómo debe reaccionar la Iglesia ante situaciones o leyes injustas. Y lo vamos a ver viendo un texto del libro de Daniel, aprovechando que lo estamos trabajando también en los grupos de hogar, así seguro que nos suena la historia, aunque esta es una historia bastante conocida por todos. Es un libro interesante porque hay 4 protagonistas muy conocidos, como decía, uno es Daniel, los otros son Ananías, Misael, me cuesta hasta decir los nombres, y Azarías, porque quizás los conocemos más como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad que nos suenan más sus nombres caldeos más que los hebreos? Eran hombres con una fe que no solamente estaba enfocada en la devoción privada a Dios, que era algo que habían vivido en su pueblo, habían aprendido en su pueblo, sino que también era una fe que estaba enfocada a dar un testimonio público potente en una sociedad que cada vez era más contraria a su fe, que cada vez era más antagónica a su fe. Y es por eso que este libro contiene un mensaje poderoso para nosotros hoy, para la Iglesia en estos días, porque la sociedad en la que vivimos es tolerante ante la práctica del cristianismo siempre y cuando sea de forma privada, y no es tan tolerante cuando la expresión es de forma pública, ¿no? Cuando vivimos el cristianismo de forma pública. Nosotros como Iglesia estamos llamados a dar ese testimonio público con nuestra boca, con nuestros actos y también con las decisiones que debemos tomar, quizá ante situaciones injustas o ante leyes que consideramos injustas porque van en contra de la palabra de Dios. Mientras buscáis Daniel, que a lo mejor ya lo habéis encontrado porque es un libro que es fácil de buscar, me gustaría explicaros una historia, algo que hice hace tiempo y de lo que me arrepiento. Yo trabajaba en una empresa pequeñita y era una empresa que era subcontratada para hacer instalaciones en empresas grandes. Llevaba poquito tiempo y el jefe me dijo, hoy tienes que ir a esta empresa a trabajar. Pero como no estás dado de alta, no estás autorizado, te vas a llevar el DNI de este compañero. Entonces yo me quedé un poco así, de primeras dije, bueno, soy cristiano, no lo voy a hacer. Pero estaba tan sometido a la presión del jefe y tenía miedo de que pudieran echarme del trabajo que pensé, lo voy a hacer. Y yo miraba el DNI y decía, es que me van a pillar, que no soy muy guapo, pero él es 15 años mayor que yo, es que esto ¿cómo lo voy a hacer? Y el jefe me dijo, tú tranquilo, vete allí y haz lo que puedas. Entonces llegué allí, iba con otro compañero y hice un truco que ninguno de nosotros hemos hecho nunca, que es hacer que hablas por teléfono para no hablar con una persona o para esconderte. Seguro que no lo hemos hecho, nadie de nosotros. Así que yo ya entré, ya iba así, no me acuerdo lo que decía, pero una conversación muy bien hecha, es decir, lo tenía bien trabajado. Le di el DNI al de seguridad y me di la vuelta. En ese momento yo estaba pensando, a ver qué pasa, él no se dio cuenta, no, al menos no miró la cara y si lo vio no me dijo nada. El compañero me dio la acreditación y pensé, ¡guau, genial! Ahora entramos en esta empresa, es tan grande, no voy a tener ningún problema, ya fuera presiones. Lo que no sabía es que iba a estar todo el día trabajando a 2 metros del tío de seguridad. Él no se dio cuenta, pero me pasó como Sadrach, Mesach y Abednego, me cambiaron el nombre y durante ese día me llamé José. Me estuvo llamando José todo el día. Y lo cuento así de forma graciosa, pero para mí fue una experiencia mala, porque sabía que había hecho algo que no estaba bien. No había tomado la decisión correcta. Y no solo me arrepiento por haber mentido a ese chico de seguridad, no solo me arrepiento de haberlo hecho de forma premeditada, porque no es lo mismo decir una mentirijilla piadosa para ayudar a alguien que hacerlo de esa forma, ¿no? Con una estrategia. Pero sobre todo me arrepiento porque no fui capaz de dar testimonio público de quién es Dios para mí. Y cedí ante la presión de mi jefe y cedí ante el miedo a perder el trabajo. Y seguramente en algún momento de nuestras vidas nos haya pasado algo parecido, donde hemos estado en situaciones un poco complicadas y ante la presión, ante lo que nos pudiera pasar o ante lo que alguna ley nos pueda hacer, hemos tomado la decisión incorrecta. ¿Cómo podemos tomar las decisiones correctas entonces y dar un buen testimonio público
como pueblo de Dios, como iglesia, ante situaciones o leyes injustas. Me gustaría compartir algunos principios en esta mañana que nos pueden ayudar y quería hacerlo, como os decía, viendo esta historia, una historia de respeto, de unidad y valentía. Antes de la época de Daniel, la superpotencia que amenazaba el mundo era la Asiria. Entonces cayó su capital, empezó a perder fuerza. Egipto también estaba en el sur, que había sido en su época también muy potente. Empezó a perder autoridad y en esa transición, en ese tiempo, quien iba ganando fuerza era el imperio babilónico. Podríamos decir que ellos eran, es una expresión que uso mucho, los master and commander de los imperios de aquella época. Y lo que hacía el rey Nabucodonosor era, cuando sitiaba algún lugar, era coger a lo mejorcito, ¿no? Y sobre todo cogía gente joven para enseñarlos, para educarlos, para transformarlos y así que pudieran trabajar en el imperio babilónico, en los puestos más altos del imperio. Esto lo podemos ver en Daniel, los primeros versículos del capítulo 1, ¿no? Cómo Nabucodonosor sitió Jerusalén y cómo cogió a los jóvenes, adolescentes que eran fuertes, inteligentes, tenían un montón de capacidades y eso es lo que normalmente hacía este hombre, este rey. Él se llevó a la crème de Judá, como decía, y lo hizo con un propósito claro, hacerles un lavado de cerebro para convertir a estos judíos en caldeos, haciéndoles estudiar durante 3 años en las universidades de Babilonia, aprendiendo el idioma caldeo, incluso les cambiaron los nombres con la idea de cambiar su propia identidad hebrea, sometiéndoles a un nuevo sistema religioso y político. Babilonia era una ciudad grande, unas 1000 hectáreas, quizás sí no suena mucho o no sabemos ubicarla, pero unos 10 millones de metros cuadrados. Es decir, que era una bestialidad de ciudad. Probablemente la ciudad más espectacular que unos jóvenes o adolescentes de Judá hubieran visto en toda su vida. ¿Puede alguien resistir a tanta presión? ¿Fueron capaces estos 4 hombres de vivir como pueblo de Dios ante ese entorno tan contrario a su fe, a sus principios? Vamos a ver lo que nos cuenta la historia que vemos en el capítulo 3 de Daniel. Son 30 versículos, no los vamos a leer todos, iré intentando saltar algunos, pero es un texto un poco largo. Versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, 27 metros de altura, y su anchura de 6 codos, 2,5 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los gobernantes de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 4. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido de la música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Versículo 12. Hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido de toda clase de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra estos 3 hombres
Y respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que acostumbraba calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente es así, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. El versículo 1, ¿qué nos dice? Nos dice que Nabucodonosor tuvo una gran idea y pensó seguramente: voy a hacer aquí una estatua del 15, la voy a poner aquí en medio de este llano para que todo el mundo pueda verla, para que la gente sepa que tengo más poder que los mismos dioses, y para mostrar mi poder voy a someter a todo el mundo. Quizá pensó algo así el rey Nabucodonosor. La estatua no era solamente un recordatorio de que su imperio gobernaba aquel momento, sino que tenía también que ver con la idea de consolidar su poder, ya que llamó a todos los altos funcionarios públicos para que se sometieran delante de la estatua. Se creía tan poderoso que quería someter a todo el mundo sin excepción, y para hacerlo creó un decreto y lo llevó a cabo. Seguro que la gente no estaba demasiado contenta o a la hora de postrarse delante del rey de aquella manera, pero no creo que les costara demasiado cuando lo que estaba en juego era sus propias vidas. Pero contra todo pronóstico, 3 máquinas, 3 hombres decidieron no hacer caso a ese edicto porque iba en contra de sus principios. Cuando pensamos en Sadrac, en Mesac y en Abednego, es imposible no imaginar el miedo que tuvieron que sentir en aquel momento, ya que sabían que su fe les iba a meter en un serio problema. Personalmente creo que el edicto no les dejó indiferentes, porque sabían que iba a llegar el momento de pasar o de enfrentar la prueba de lealtad al Señor más grande de sus vidas. Qué difícil iba a ser para ellos. Seguramente tendrían familia y por un lado pensarían en su familia. ¿Los vamos a perder otra vez? ¿Los voy a perder otra vez? ¿Voy a perder a mi familia? Por otro lado estaba Dios. ¿Seguiré siendo fiel a Dios? ¿Seguiremos siendo fiel a Dios? Debemos recordar que ellos ya estuvieron a punto de morir junto con Daniel, el capítulo 2 o 1, no recuerdo muy bien, cuando el rey quería que alguien interpretara un sueño y ellos eran los únicos que podían hacerlo. En ese momento su vida solo podía ser salvada por una revelación divina, pero ahora su vida dependía de postrarse delante de la estatua. ¿Qué pasó? Llegó el chivatito de turno, ¿verdad? El versículo 8. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos, si no uno o varios, se presentaron y acusaron a los judíos. Versículo 12. Hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, rey, que no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua que has levantado. Qué insulto para el rey, ¿verdad? 3 hombres que se atrevieron a desafiarle después de lo poderoso que era, después de haber demostrado su autoridad poniendo aquella estatua. Y la respuesta del rey fue bastante clara. Se enfadó mucho y quizás pensó: estos 3 a los que yo les he dado todo lo que tienen, que los he puesto en los cargos más altos del imperio babilónico, estos 3 no se van a postrar delante de mí. Tráemelos y entonces cuando estén en mi presencia seguro que cambian de opinión. Él era alguien con poder que se creía superior al resto, como hemos visto, y no era capaz de reconocer que todo lo que tenía era gracias
a que Dios se lo había dado. El capítulo 5, versículos 18 y 19, Daniel está hablando con su hijo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y dice: el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Él aprovechó su poder para someter. Podemos ver su arrogancia también al final del versículo 15, cuando él les está diciendo: ¿estáis dispuestos ahora a postraros cuando oigáis la música? Si no seréis echados en un horno de fuego ardiente. Y esta última pregunta les dice: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Pensaba que no había nadie más poderoso que él, ni siquiera el Dios de los hebreos. Creía que podía someter a todo el mundo, pero estaba muy equivocado. Y me gustaría destacar cómo estos hombres contestaron a la amenaza del rey, una amenaza que ponía en riesgo sus vidas. Y ante esta situación crítica, no cedieron al temor, sino que fueron fieles a Dios, confiando plenamente en su voluntad. Y quería compartir 4 principios bíblicos que podemos extraer de la respuesta de estos hombres, de estos 3 amigos. El primero es que fueron 3 hombres pacíficos. La respuesta a la pregunta del rey, versículo 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. No hace falta que nos defendamos delante de ti. Fue la respuesta de ellos ante la amenaza del rey, esta respuesta de no violencia. Sadrac, Mesac y Abednego tenían claro que no iban a poner resistencia. Ni siquiera la amenaza de muerte, ni siquiera la presión a la que estaban sometidos en aquel momento iba a hacer que su respuesta pudiera deshonrar a Dios. Decidieron tener una actitud pacífica delante del rey, como la habían tenido siempre, desde que eran adolescentes. Formaba parte de su ADN. Ellos tenían razones para rebelarse de forma violenta contra el rey, o al menos razones para poder protestar por todo lo que el rey les había hecho, desde su adolescencia hasta este momento. Pero tenían claro que no iban a centrarse en eso, sino en ser pacificadores en el contexto en el que Dios los había puesto. Hombres pacíficos, no violentos. No hace falta que nos defendamos delante de ti. El segundo punto es que fueron 3 hombres respetuosos. Ellos seguían reconociendo a Nabucodonosor como su rey. Versículo 17 y versículo 18 hacen referencia al rey como «oh rey». Así que seguían sometiéndose a la autoridad de Babilonia, algo que habían hecho desde el principio. Nunca se rebelaron y siempre cedieron aceptando la autoridad que Dios le había dado al rey Nabucodonosor. Cedieron desde el momento en que los llevaron cautivos a Babilonia, aceptando estudiar en las universidades babilonias, aceptando incluso aprender el idioma caldeo, y junto con Daniel seguían siendo respetuosos ante el rey que los había apresado. Aunque Nabucodonosor era bastante mala gente, era bastante despiadado, también era inteligente. Y creía que podía cambiar a las personas. Quizá a la gente más madura ni siquiera lo intentaba, porque son personas que ya tienen los pies en el suelo, ¿verdad? Pero sí que quería hacerlo con los más jóvenes, adiestrándolos a fondo, ya que sabía que podían moldear su manera de pensar. Nabucodonosor sabía que era muy importante el lenguaje en el proceso de asimilación cultural y tenía la intención clara de convertir a estos extranjeros en gente de la casa. Pero esto no era un secreto para estos 4 hombres. Ellos no eran tontos, eran más inteligentes que el rey, y esto lo podemos ver en el versículo 20 del capítulo 1. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó a estos 4 amigos, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su imperio. A pesar de que ellos veían la ingeniería social a la que estaban sometidos, nunca dejaron de respetar al rey. Nabucodonosor no solo se conformaba con moldear sus pensamientos, también quería arrancarles su identidad. Ese era uno de los propósitos que tenía el rey. Así que les cambió sus nombres. Y hay que recordar que los nombres en el Antiguo Testamento, los nombres en la Biblia, eran muy importantes porque estaban asociados directamente a la identidad de cada persona. Daniel significa Dios es mi juez, y le pusieron Belsasar, que significa
príncipe de Bel o príncipe de Baal. Ananías significa el Señor muestra gracia. Hay dos nombres que quizá no hay un consenso en su significado, pero leyendo un libro, un autor daba este significado. Ananías, su nombre significa el Señor muestra gracia. Le pusieron Sadrach, mandato de Aku, el dios luna. Con Misael, decía este autor, fueron más crueles porque su nombre babilónico se parecía mucho al suyo en hebreo, Misael y Mesac, con la intención de parodiarlo lingüísticamente, de burlarse del significado de ese nombre. Misael significa ¿quién es como Dios? Es una pregunta hablando y haciendo referencia a la singularidad de Dios, a que Dios es único. Y Mesac significa ¿quién es como Aku? ¿Quién es como el dios luna? Burlándose del significado del nombre de Misael. Azarías significa el Señor ayuda. Le pusieron Abednego, servidor de Nebo. Ponerles nombres a los caldeos o nombres caldeos a estos hebreos era una acción estratégica. Fue otro intento de ingeniería social. Podían cambiarles sus nombres, pero no iban a dejar que les quitaran su identidad. El tercer punto es que fueron hombres valientes. Quizá esta es la más evidente, ¿no? Esta característica. Hay que decir que ser valiente no es fácil. Yo recuerdo una vez que Ruth, mi esposa, vino de la peluquería y llevaba muchas horas en la peluquería. Y cuando entró por la puerta yo vi que la cosa no... Y entonces ella me dijo, ¿qué te parece? Súper feliz, ¿eh? No sé si es que en la peluquería había poca luz, era de noche, no lo sé. O llevaba, no sé, los ojos así. Todo feliz. Entonces, ¿tú sabes esa sensación que dices, ¿qué hago ahora, Señor? ¿Qué digo o qué no digo? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo sabía que lo que le habían hecho no estaba bien hecho. Le habían metido 10 o 12 años encima de golpe. Así que le dije, bueno, ¿no? Estás diferente, ¿no? Estás diferente. Menos mal que vino Martín en ese momento y dice, ¡hala, mamá! Pareces más vieja, tienes canas. Eso es ser valiente, ¿no? Yo no lo fui. Ser valiente en esta situación a mí me hubiera puesto en un compromiso quizá, o hubiera tenido que trabajar mucho la paciencia en base a la reacción de mi esposa. Pero en cambio ser valiente en Babilonia pondrá a prueba tu vida, puede poner a prueba tu vida, no solo tu paciencia. No sé si alguna vez has tenido la desgracia de quemarte, si no con fuego, con la sartén cocinando y si no en la playa seguro, sabemos que duele. Un estudio científico, lo vi un poco así por encima, pero no me lo invento. Entre un médico y una periodista durante muchos años comprobaron científicamente que en el top 3 de muertes más dolorosas estaba la muerte a morir quemado, la muerte quemado, describiendo la sensación como puro dolor. Personalmente no creo que haya una muerte peor que esta y estos hombres estaban dispuestos a morir así, por honrar y ser fieles a Dios. Podemos pensar que ellos tomaron esa decisión porque tenían claro que no se iban a quemar y que confiaban en que Dios los iba a sacar del horno de fuego, pero la verdad es que solo sabían una cosa a ciencia cierta y era la decisión que ellos iban a tomar, porque lo que no sabían era la decisión que iba a tomar Dios. Versículos 17 y 18, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ellos no sabían lo que iba a hacer Dios. ¿Fueron valientes? No, lo siguiente. Y fueron valientes porque amaban a Dios por encima de cualquier otra cosa. Su identidad era lo primero y no estaban dispuestos a ceder, porque eso era un asunto de principios. El cuarto punto es que fueron hombres unidos. La decisión que tomaron fue unánime y si os fijáis en la respuesta que el rey recibe a la pregunta que les hace, se contesta en plural. Respondieron y dijeron, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. No necesitamos defendernos delante de ti. Estoy convencido de que no lo hicieron al unísono, tampoco se reunieron para debatir la respuesta. Lo que sí creo es que el autor del texto, Daniel, probablemente quería transmitir al lector que estos tres hombres estaban unidos y tenían un mismo sentir.
Algo importante y que nos habla de esa unidad lo vemos también en el versículo 17 del capítulo 2, cuando Daniel le dice al rey que le dé tiempo para interpretar su sueño. Lo primero que hace es ir a casa a buscar a sus 3 amigos y ponerse a orar, buscando la voluntad de Dios. En otro momento decidieron no comer la comida que les ofrecía el rey para no contaminarse, pensando también en cuidar su santidad, y también lo hicieron juntos. Como leemos en el versículo 17, ellos servían a Dios y una manera de hacerlo era a través de la unidad. Qué difícil es ser unánime en una decisión así, pero mucho más difícil es serlo cuando tu vida está en juego. Nunca ninguno de ellos tomó la decisión diferente al resto cuando se trataba de honrar a Dios. Y esto nos habla de lo importante que es vivir en unidad. Romanos 12:16 dice, vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. Ellos vivían como uno solo. ¿Cómo termina la historia? Lo hemos visto, ¿verdad? En la lectura. Ellos fueron echados al horno de fuego y Dios en su gracia los salvó de morir quemados. Y dice el versículo 27 que su ropa estaba intacta y que ni siquiera olían a humo. No sé si estáis acostumbrados a hacer calzutadas. Seguro que aquí hay uno que sí que hace asados uruguayos, Javi. ¿Cuántas veces te tienes que duchar en casa para quitarte el pestazo a humo? Unas cuantas, ¿verdad? Pues ellos salieron tal y como entraron. ¿Cuál fue la reacción de Nabucodonosor ante tal despliegue de poder de parte de Dios? Versículo 28. Habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Aunque él no veía a Dios con los mismos ojos con los que lo veían estos 3 hombres, sí fue capaz de reconocer y destacar cómo Dios salvó a hombres fieles. Dios fue honrado a través del sacrificio de estos 3 amigos, de este sacrificio que estuvieron dispuestos a hacer. El que estos hombres fueran rescatados del horno en llamas como consecuencia de su fidelidad no nos tiene que hacer pensar en que si somos fieles a Dios todo nos va a ir de lujo, todo nos va a ir perfecto y que si estamos en algún horno de fuego Dios nos va a sacar. Esta historia nos muestra que lo que importa no es lo que nos pueda pasar. Lo que importa es lo que estemos dispuestos a hacer por Dios. Los que me conocéis un poco más y habéis escuchado alguna predicación mía, intento siempre resumir la idea principal en una frase. Entonces, los que estéis dormidos, los que estéis despistados, 30 segundos de atención, porque si te llevas esta frase para tu casa y puedes meditar un poquito en ella, oye, yo ya seré más feliz que lo que sea, vaya. La frase dice así, sé prudente, pero también valiente, y cuando tengas que escoger entre honrar a Dios o agradar a este mundo, escoge siempre honrar a Dios. Sé prudente, pero también valiente, y cuando tengas que escoger entre honrar a Dios o agradar a este mundo, escoge siempre honrar a Dios. Cuando vemos la historia de estos 3 hombres podemos llegar a la conclusión de que el rey quería alejarles de su cultura y de su familia, pero sobre todo quería alejarles de su Dios y quitarles su identidad como hebreos. Había una intención clara detrás de todas las decisiones que tomaba este rey. Dios le había dado toda la autoridad que él tenía, pero él creía que tenía más autoridad que el mismo Dios de los hebreos. Y creía que todo el mundo se iba a arrodillar ante su poder. He titulado esta predicación Arrodíllate ante mí o muere. No lo tengo apuntado, pero creo que decía así, arrodíllate ante mí o muere, esto es Babilonia. Y esto es lo que podemos vivir también en la Babilonia en la que nosotros estamos. Esta sociedad no es tan diferente a aquella. Podríamos decir que hoy vivimos en la Babilonia del siglo XXI, una Babilonia que ha perdido totalmente el rumbo y que tiene un propósito concreto, que es alejarnos cada vez más de Dios. Pero nuestra responsabilidad como iglesia es totalmente contraria y lo que debemos hacer es acercar a este mundo cada vez más a Dios. Para hacerlo hay una batalla con la que debemos lidiar y lo debemos hacer de forma pacífica, de forma respetuosa, de forma valiente y en unidad. Y ante situaciones que nos pongan entre la espada y la pared,
Nuestra decisión siempre debe ser la correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? Honrar a Dios, glorificar a Dios, ser fieles a Dios. Esa es la decisión correcta. Cuando pensamos en la Babilonia del siglo XXI debemos entender algo, y es que esta Babilonia también quiere reclutar y arrancar a lo mejor de nuestras iglesias, que son nuestros hijos, que son nuestros jóvenes, y lo quieren hacer a través de la educación y a través de implantar leyes que quieren confundirles, para que cuando llegue el momento de tomar una decisión entre postrarse ante el rey o morir, decidan postrarse. Estas semanas hablábamos de qué es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos. Por eso es importante transmitir que como padres, como pueblo, como iglesia, la fidelidad a Dios no se puede comprar. Y no estoy animando a la iglesia a manifestarse de forma violenta, no estoy animando a la iglesia a ir en contra de este gobierno, para nada, porque la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Pero la Biblia también dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si hay leyes que chocan frontalmente con principios bíblicos, debemos ser fieles como iglesia a esos principios, cueste lo que cueste, y de la forma que hemos visto. Y a lo mejor estás pensando, es que ser cristiano, esto me va a meter en muchos berenjenales, ser cristiano me va a meter en situaciones muy complejas, realmente es un problema. Va a haber momentos de mucha tensión, quizá no vale la pena ser cristiano, quizá es tiempo de dar un paso a un lado o ni siquiera prestar atención. Imagínate que mañana te despiertas por la mañana con un dolor muy fuerte en el pecho y vas de urgencias al hospital. Te hacen unas pruebas y el médico te dice, tengo 2 malas noticias que darte. La primera es que debemos hacerte un trasplante de corazón urgente. Y la segunda es que no hay donantes y es posible que solo te queden unas horas de vida. En esa situación, solo un milagro puede salvarte. Y mientras esperas, recibes una llamada del hospital diciéndote que ha llegado un corazón de forma anónima. Alguien que ha entregado su vida, alguien que ha entregado su propio corazón para salvar la tuya, de forma incondicional. Si eso me pasara a mí, yo querría saber quién es esa persona. Querría saber quién se ha sacrificado para salvarme. Y puede que pienses que esta historia no tiene nada que ver contigo. No, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero permíteme decirte que no es así. Y me gustaría hacerlo diciéndote 2 cosas o dándote 2 noticias en esta mañana. Una buena y una mala. Vamos a empezar por la mala. La mala es que necesitas un trasplante de corazón. Y la buena es que el donante es Jesús. Él entregó su vida para salvar la tuya. Solo tienes que buscarle y arrepentirte de tus pecados. Él ha muerto por ti. Solo tienes que aceptar que tu corazón sea trasplantado por el suyo. Y cuando uno acepta ese trasplante y entiende lo que significa en su propia vida, entiende lo que es tener el mismo corazón de Jesús para poder vivir, ni siquiera el poder del mayor de los imperios impedirá que el que tiene a Jesús en su corazón viva para honrarle y glorificarle en cualquier situación por complicada que sea. Mateo 16:24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi nombre, ese la salvará. El precio que pagamos puede parecer grande, pero vale la pena ser cristiano, porque Cristo vale la pena. Vivir por Él y para Él es lo que da sentido a nuestra vida y es lo que debe dar sentido también a nuestra iglesia. Entonces, como iglesia, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la Babilonia del siglo XXI? Debe ser la fidelidad a Dios. Esa es la respuesta que debemos dar como iglesia. Cuando se quiera poner a prueba nuestra fe, fidelidad a Dios. Cuando se quieran pisotear nuestros principios, fidelidad a Dios. Cuando se quieran poner en duda nuestro testimonio, fidelidad a Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Quizá 4 aspectos que podemos encontrarnos en nuestra vida. Si te insultan en el instituto o en el trabajo, en tu entorno, por tu fe, no respondas con violencia, ni siquiera con agresividad. Hazlo siempre con amor. Si quieres protestar por algo, puedes hacerlo, es lícito hacerlo, pero siempre de forma respetuosa. Si hay una ley contraria a la palabra de Dios, sé valiente y posiciónate, honrándole siempre. Si te encuentras ante una situación donde quizá no sabes qué hacer, busca a personas
cercanas a ti que aman a Dios, personas de esta iglesia, para que puedan ayudarte a tomar la decisión correcta. Sé prudente, pero también valiente. Y cuando tengas que escoger entre honrar a Dios o agradar a este mundo, escoge siempre honrar a Dios. ¿Cómo hacerlo? Porque es importante recordar que estamos constantemente en una batalla no solamente espiritual, sino también cultural. ¿Cómo podemos ser una iglesia que responda bíblicamente ante situaciones o leyes injustas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como iglesia ante la presión de esta nueva Babilonia? Voy a hacer una cosita. Un momento. Sí, perfecto. Una vez leí una frase que decía: las batallas no se ganan de pie, se ganan de rodillas. Y es así como debemos batallar. Debemos ser una iglesia totalmente dependiente de Dios. Y solo así, humillados delante de Él, reconociéndole como nuestro Señor, con un corazón humilde seremos capaces de reaccionar de la manera correcta cuando nuestro testimonio público sea puesto a prueba. Y a lo mejor me ves y te estás sintiendo incómodo o incómoda al verme así, aquí de rodillas. Pero esta es la actitud que debe tener nuestro corazón cada día de nuestras vidas. Debemos ser una iglesia que viva para Dios de rodillas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de personas que han decidido o decidieron no negar su fe para honrarte y glorificarte. Sabemos que nosotros vivimos en un contexto difícil, en un contexto en el que quizás se nos pone a prueba de muchas maneras. Padre, ayúdanos a poder reaccionar de la manera correcta, de manera amorosa hacia las personas, con respeto, con valentía, también en unidad, y que eso sirva para poder glorificarte. Danos la fortaleza, la sabiduría para tomar las decisiones correctas ante situaciones que nos puedan llevar al límite. Sabemos que debemos trabajar mucho, sabemos que debemos seguir aprendiendo y creciendo, Padre, y por eso te rogamos que tú sigas obrando en los corazones de todas las personas que estamos aquí en esta iglesia. Queremos ser una iglesia que te glorifique, queremos ser una iglesia que te honre, queremos ser una iglesia también que sea capaz de servir a los demás y una iglesia que pueda acercar a este mundo a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.